Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Tributario 1. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, jueves 30 de octubre del 2025, iniciamos nuestro tercer encuentro síncrono cumpliendo con lo establecido en el plan de evaluación. Plan de evaluación que hemos estado desarrollando durante este lapso académico 2025-3. Bien, estimados participantes, es importante iniciar este encuentro síncrono informándoles que ya ustedes tienen en zona de estudiante cargada su segunda nota que corresponde al 25% de la actividad sumativa número 2, lo que quiere decir que ya ustedes llevan un acumulado de 50%. Entonces, allí es importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan lo que llevan. Entonces, eso les va a permitir a ustedes ir sabiendo cómo van y cómo van forzándose para cumplir, en este caso, con las formalidades. Bien, estimados participantes, hoy vamos a hablar sobre el encuentro síncrono referente a nuestro núcleo temático 3, que habla sobre los aspectos relevantes de la declaración de renta en una empresa. ¿Ok? Y aquí, bueno, es importante señalar y conocer qué es el sistema tributario. Entonces, bueno, el sistema tributario venezolano se rige por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se establece el deber de toda persona de contribuir a los gastos públicos. Este sistema clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales y se fundamenta en principios como la legalidad, progresividad, equidad y capacidad contributiva. ¿Ok? La potestad tributaria se distribuye en 3 niveles de gobierno: a nivel nacional, estatal y municipal. Los impuestos son prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, como en este caso es el impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de tributo, tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Tenemos que se fundamenta en principios legales, constitucionales, ¿ok? Tributarios, la legalidad, la progresividad, la equidad, la capacidad contributiva, pero también nos arropa en 3 niveles: nacional, estatal y municipal. El nacional, en este caso, representado por el CENIA. El estadal, representado en este caso por el Estado, o sea, el Estado, por decir, en este caso estamos aquí en el Estado Aragua. El Estado Aragua es quien como Estado determina ese control, pero también nos vamos a nivel municipal y a nivel municipal es dependiendo del municipio donde se encuentre la empresa como tal. Ya conociendo lo que es el sistema tributario, vamos a definir lo que es tributo. Y tributo no es más que un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el comportamiento de los contribuyentes y los fiscales en relación con los impuestos y otros gravámenes. Y se establece las sanciones penales y administrativas
para aquellos que incumplen con las obligaciones fiscales. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, fíjense ustedes que el tributo no es más que un comportamiento entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, recordando que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo son todos los contribuyentes, llámese personas naturales y personas jurídicas. Aquí vemos la clasificación de los tributos, que fue como lo vimos, los impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, bueno, tenemos el impuesto al valor agregado, tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto sobre las pensiones, tenemos las retenciones tanto de impuestos sobre la renta como IVA, pero también tenemos en este caso las tasas. Y las tasas es por lo menos lo que viene siendo los timbres fiscales, lo que antes también conocíamos como los papel sellados, ¿ok? Y las contribuciones especiales, que bueno, en este caso son los servicios que nos prestan, como es electricidad, em, telefonía, gas, pero también aquí nos apoyamos en esas contribuciones especiales a lo que son los tributos parafiscales como tal, ¿ok? Conociéndose lo que es el Seguro Social, lo que es el INSEE, lo que es Banavi y lo que es el régimen prestacional de empleo como tal. Tenemos en este caso esta lámina que es importante, que son los sujetos de la obligación tributaria, ¿ok? Dentro de los sujetos de la obligación tributaria hay una relación, ¿ok? Esa relación es sujeto activo y sujeto pasivo. Tenemos que el sujeto activo es el Estado, ¿verdad? En este caso, el Estado como ente principal delega sus responsabilidades en el tema de revisión, de fiscalización, de recaudación y en Venezuela está regulado, controlado, en este caso por el CENIA, ¿ok? Que es el Servicio Integrado de la Administración Aduanera Tributaria. Pero, ¿ok? Pero también se delega la responsabilidad a nivel estatal y a nivel municipal. Y a nivel municipal tenemos lo que son las alcaldías, porque nosotros también nos toca pagar impuestos municipales. Entonces, esos impuestos municipales como tal es lo que nosotros tenemos en las alcaldías. Pero también tenemos que esa relación de la obligación tributaria, tenemos los sujetos pasivos. Y dentro de los sujetos pasivos, tenemos las personas naturales y las personas jurídicas. Entendiéndose en personas naturales, las residentes y no residentes. Y en las personas jurídicas, ¿ok? Y en las personas jurídicas tenemos las domiciliadas y las no domiciliadas. Entonces, fíjense ustedes que esto es clave e importante conocer, dominar y saber, porque aquí es donde va amarrado el marco jurídico de todo compromiso que nosotros tengamos, en este caso, con el Estado, llamándose desde la óptica nacional el CENIAC como tal. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos? Tenemos conectada a María. María, ¿tienes alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud hasta los momentos? Ok, hola profesor, por los momentos no. Chévere, María. Entonces continuamos entonces
con nuestro encuentro síncrono número 3. Tenemos que también hay un código que es el clave, ¿ok? El código, como yo lo llamo, principal en lo que es en materia tributaria y es el Código Orgánico Tributario. Este Código Orgánico Tributario nos tipifica, ¿ok? Todo lo que nos regula en materia legal tributaria y cuáles son esos deberes y cumplimientos que tiene el sujeto activo, lo que es el Estado, pero también el sujeto pasivo. Y tenemos también, recordemos que el encuentro síncrono número 2, recordamos que vimos los tipos de ilícito, los materiales, los formales y vimos también los penales. Pero todo eso está establecido en el Código Orgánico Tributario. Entonces decimos que el Código Orgánico Tributario, conocido como el COC, es un instrumento legal que establece los principios generales de la tributación venezolana. ¿Cuál es el objetivo principal? Regular las relaciones jurídicas derivadas entre los tributos nacionales y también cumplir con las normas que se rigen a nivel de administración de tributos. Tenemos también los derechos y obligaciones de los contribuyentes y la administración tributaria. En este caso, a nivel nacional, como ya yo se los dije anteriormente, está representado por el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria. En este caso, lo que es el CENIA. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ok? El impuesto sobre la renta, desde que la ley entró en vigencia hasta nuestros días, ha pasado por una serie de modificaciones que van de la mano dependiendo de las necesidades económicas y sociales del país. Recordemos que en el ámbito jurídico, las leyes tienen que ser revisadas y tienen que ser modificadas. Y es verdad, eso va a depender de las necesidades que existan en el país desde el entorno político, económico, social, cultural también, porque recordemos que la parte cultural también forma parte de esos entornos que tiene nuestro país. Y así sucesivamente, porque incluso hay países también donde arropa la parte religiosa y también arropa lo que es la parte tecnológica, que es nuestro día a día en temas de actualizaciones como tal. El impuesto sobre la renta en otros países puede encontrarse como impuesto a la renta, usualmente abreviado como ISLR en Venezuela. Es uno de los impuestos con mayor trayectoria en la historia de nuestro país. Esta obligación tributaria grava las ventas de las personas, sean jurídicas o morales, o naturales o físicas. Es decir, es un impuesto sobre los ingresos que percibe la persona, ¿ok? Llámese natural o jurídica. Entonces, fíjense ustedes, este impuesto sobre la renta se hace una vez al año y tenemos un lapso de 90 días, es decir, 3 meses, una vez que cerramos nuestro ejercicio económico. Es decir, que para las personas naturales tenemos, o sea, cerramos el 31 de diciembre y tenemos hasta el 31 de marzo para dar cumplimiento con declarar, o sea, presentar, declarar y pagar, si se da, la cuota tributaria como tal. Y en las personas jurídicas va a depender del cierre de su ejercicio económico, porque no todas cierran el 31 de diciembre. Entonces, ahí también tienen un lapso de tiempo
de 90 días, es decir, 3 meses, para dar cumplimiento como tal a lo establecido. Tenemos que, a diferencia de otros impuestos, como en el caso del IVA, el impuesto sobre la renta es considerado un gravamen progresivo, subjetivo y directo. ¿Por qué progresivo? La cantidad declarar y a pagar es distinta según la base imponible aplicada a cada persona. En otras palabras, si la renta obtenida es mayor a la cantidad a pagar, también lo será. ¿Ok? Eso es en cuanto a progresivo. Tenemos subjetivo porque valora y distingue la circunstancia de las personas, siendo que según sea esta, puede pagar más o puede pagar menos, o incluso ser exonerados. Tenemos directo, porque recae directamente sobre la persona y su renta, ¿ok? Por lo que es estrictamente personal e intransferible. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es y conocer, porque eso viene siendo como unas características: progresivo, subjetivo, directo, y en este caso, bueno, es conocer, pues, conocer cada uno de esas características particulares y principales como tal. Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unas bases del impuesto sobre la renta. Y aquí de repente nos ubicamos un poquito en lo que es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Cuando vemos introducción al derecho y siempre comúnmente cuando se da el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho tributario, siempre es bueno mencionarlo para afianzar un poco más el conocimiento. Y tenemos que, bueno, nuestras bases legales del impuesto sobre la renta en Venezuela inicia con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente tenemos el Código Orgánico Tributario. Recuerden que les dije que es el que regula como máximo código, máxima ley, todo lo que tiene que ver con tributos. Pero también cuando hablamos de impuestos sobre la renta, tenemos la ley y su reglamento. Es decir, que este impuesto tiene su propia ley y su reglamento. Pero también nos regimos por gacetas oficiales y en este caso tenemos la Providencia 0034, donde nos establece el deber de presentar electrónicamente las declaraciones de impuestos sobre la renta. Es decir, que ya no lo hacemos manual, de llenar la planilla, llevarla al banco, que no la sellen, no la firmen, o sea, no, ya todo eso lo tenemos de manera electrónica. Y esto está en la Gaceta Oficial número 40.190 del 17 de junio del 2013, es decir, desde que empezó de manera sistemática y de manera automática en el portal del CENIA como tal. Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud hasta los momentos? María, ¿tendrás alguna pregunta? No, profesor. Ok, chévere. Bien, recordemos que para los participantes que no se hayan podido conectar, este encuentro síncrono está siendo grabado para luego ser compartido por el foro de anuncios del facilitador para que aquellos participantes que en el momento que tengan el acceso a conectarse, bueno, puedan ver, visualizar
nuestro encuentro síncrono. Y de repente tendrán dudas, preguntas que el video les ayudará un poco a aclarar y afianzar el conocimiento como tal. Seguimos entonces. En Venezuela existen dos tipos de contribuyentes y la pregunta es, ¿qué tipo de contribuyente eres? ¿Eres contribuyente ordinario o eres contribuyente especial? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque son los dos únicos tipos de contribuyente que existen. Antes existía el formal, pero el formal ya parte, o sea, pasó a ser ordinario. Ambos contribuyentes tienen responsabilidades de presentar, declarar y pagar. Pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que el contribuyente especial se convierte en un contribuyente donde para efectos de IVA debe presentar su declaración de manera quincenal. Pero para efectos de impuestos sobre la renta, ambos cumplen los mismos tiempos como tal. ¿Por qué? Porque lo regula es el cierre de ejercicio económico como tal. Ahora seguimos. Ustedes dirán, ¿qué beneficios tiene el contribuyente de cumplir con el impuesto sobre la renta? Y decimos, más allá de ser una obligación legal, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con clausura por 10 días continuos del local u oficina, en caso de tenerlos, y multas equivalente a 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, existe importantes ventajas de mantenerse al día con el impuesto sobre la renta. En algunos casos puede ser beneficioso porque te va a permitir a ti realizar trámites en entes u organismos públicos, donde en muchos casos te van a solicitar la solvencia de este impuesto. Por otra parte, también existen trámites privados donde se te pueda solicitar esta solvencia. Y para nadie es un secreto que cualquier trámite que tú vayas a hacer, bien sea con la banca o cualquier otra institución, te piden la última declaración de impuestos sobre la renta. En este caso sería la declaración del año 2024. Y es así porque uno automáticamente forma parte, o sea, este impuesto forma parte como que de un requisito, ¿ok? Y igualmente el RIF. Cuando nosotros tenemos el RIF, automáticamente nosotros cumplimos, ¿ok? Cumplimos con tenerlo actualizado. Y el RIF es otro documento que nos piden de manera para cualquier trámite, apertura de cuenta, cualquier actualización, si nos vamos a inscribir en la universidad, si vamos a hacer un trámite personal, todo como requisito, fotocopia de la cédula de identidad más fotocopia del RIF y actualizado, ¿ok? Por eso es que es importante tenerlo claro. Toda la documentación debemos tenerla actualizada. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros cualquier multa, cualquier impasse, cualquier incomodidad. Entonces siempre tengamos presente eso como tal. Un ejemplo común donde puede requerir la solvencia de impuestos sobre la renta es para solicitar una autorización de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDEC,
para realizar una promoción de rifa o sorteo. De igual manera, es frecuente que para determinadas operaciones, las instituciones bancarias te soliciten esta solvencia, bien sea a nivel de créditos, hipotecas, entre otros. También, por otra parte, tenemos los ingresos que percibe el Estado por concepto de impuesto. Son fundamentales en el presupuesto nacional. Permite el mantenimiento de servicios públicos o la construcción de obras públicas, al igual que las actividades propias de la administración pública, desde los servicios de policía hasta la administración de justicia. Todos se benefician de estos ingresos. Los impuestos son fundamentales para el desarrollo del país. Tenemos también unas recomendaciones finales y que debemos tener presente. Primero, cumplir con el calendario fiscal emitido por el CENIA. Esto es tanto para los contribuyentes ordinarios como los contribuyentes especiales. Se debe tener toda la documentación que soporte los ingresos, los costos y gastos. Esto es de acuerdo a la ley. Tres, debemos establecer una conciliación de la renta, que esto es importante para saber qué consideramos y qué no, qué nos aumenta y qué nos rebaja en esa determinación del impuesto a pagar. Y bueno, también cumplir con los compromisos de pago al sujeto activo, es decir, al Estado. Debemos crear conciencia y asumir la responsabilidad que todo lo que yo presente y declare, si da cuota tributaria a pagar, debo cumplir con el Estado, porque es una formalidad como tal. Y es lo que decía la lámina anterior, ¿ok? Los impuestos son fundamentales para el desarrollo del país. Bien, estimados participantes, ya estamos llegando a nuestra finalización de este encuentro en síncrono. Este, hago la siguiente pregunta. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? María. Ajá. ¿Tienes alguna duda, María? Dice una duda, profesor. Ajá. Vamos a escucharte. Buenas noches, profesor. Sí, con respecto a la actividad número 3, la estaba revisando. Me gustaría saber si hay algún sitio donde pueda conseguir más información o algunos ejemplos en los que guiarme. Ok, chévere. Fíjense ustedes, con la actividad sumativa número 3, ahí nos podemos apoyar mucho en videos de YouTube, ¿ok? Hay videos muy buenos de especialistas y expertos en materia tributaria que van explicando paso a paso cómo ensamblar y presentar una declaración de impuestos sobre la renta. Igual es como yo siempre le digo, cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de duda, recordando que mi persona es un acompañamiento que se les da a ustedes en todo su proceso de formación como tal. ¿Ok? Pero bastantes videos hay en YouTube que les permite a ustedes orientarlo y encaminarlos, pues. Pero igual estamos completamente a la orden como tal. Bien, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y esto lo dice Albert Einstein. Y así es, debemos ser personas que agreguemos valor, ¿ok? Más no convertirnos en personas
de éxito, porque a veces ese éxito nos puede subir un poquito el humo, sino siempre ser hombres de valor. Bien, siempre a la orden, María. Para mí fue un verdadero placer acompañarlos en este tercer encuentro síncrono. Seguimos en línea desde la virtualidad y será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.